presenta Inco FNC Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante le vamos a presentar una nota sobre un grupo de arqueólogos uruguayos que encontró restos de 14.000 años de antigüedad, uno de los más antiguos, si no el más, que se ha encontrado en territorio uruguayo. Pero ahora vamos a hablar con un hombre que en el gobierno pasado fue director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Lo veíamos muchas veces cuando había situaciones conflictivas en los barrios periféricos, de civil, no es policía, sin armas, hablar tanto con los vecinos y muchas veces no lo veíamos en otras tareas, cuando hablaba con los delincuentes, con las barras y los grupos delictivos que actúan en la periferia. Aún hoy es referente para muchos vecinos de esas zonas porque el cargo que ocupaba él está lleno, sí, lo ocupa alguien, pero no cumple la misma función en absoluto. De sus experiencias, estoy hablando de Gustavo Leal, de sus experiencias, acaba de sacar este libro, Historia de Sicarios en el Uruguay, entrevistas y confesiones. Estoy viéndolo ahí, lo estoy mostrando bien. Ahí. De Random House, que tenemos el gusto con Alejandro Ferreira de poder haberlo sacado en nuestra colección Espejo. Es un librazo, se los recomiendo. De este tema es lo mejor que se ha escrito, lo más completo. Y bueno, estamos en contacto con Gustavo Leal. Gustavo, gracias por atendernos. Un gusto, un placer y un saludo a toda la audiencia. Gustavo, ¿cuándo se detecta el sicariato en Uruguay? ¿Cuándo dirías vos que empieza el fenómeno del sicariato? A ver, el fenómeno del sicariato en el mundo, primero, para ponerlo en contexto, viene de la época de los romanos. Se le llama sicariato porque en realidad los primeros asesinatos políticos por encargo los determinó el Imperio Romano y mataban con una daga o con una sica, que es una especie de cuchillo, que las guardaban dentro de sus túnicas. Y entonces, de esa palabra, de la sica, viene el término sicario. En América Latina, la palabra sicariato se fue instalando en la década del 80 a partir del fenómeno del narcotráfico y en particular de la acción de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Y es a partir de ahí incluso que la Real Academia Española incorpora la palabra que la define como asesinos de alquiler. En el Uruguay el fenómeno del sicariato existió antes de algunos hechos que fueron puntos de inflexión, repito, porque el sicariato es tan viejo como el homicidio, pero yo creo que la muerte y el asesinato por encargo de el Bocha Risotto, que era un narcotraficante que lo asesinaron en el barrio sur, fue creo que un punto de inflexión importante porque esa modalidad de resolver los conflictos criminales comenzó a ser plausible, sobre todo en la medida que el asesinar a un pez gordo, digamos, a una persona clave en la estructura del narcotráfico, generó
un escenario de eventual emulación de que ese tipo de cosas eran posibles. Y bueno, y a partir de ahí es que ese fenómeno se ha ido instalando como una modalidad de resolver algunas situaciones criminales en el Uruguay. Sin pretender que todos sean iguales, obviamente, pero ¿podemos identificar un cierto perfil a partir de estas bandas, algunas muy conocidas, otras no tanto, que actúan en la periferia, que se han adueñado del tráfico, un perfil del sicario, del muchacho normalmente joven, ¿no? Por lo que sé, por lo que hemos podido ver? Hay algunos casos que no, por eso te digo, pero ¿cuál sería el perfil que vos dirías que tienen los sicarios ahora? A ver, este libro lo que intenta es complejizar justamente la idea de que el sicario tiene un solo perfil. En primer lugar, porque el libro está basado en 6 casos reales, donde lo que yo hice fue entrevistar a los sicarios, que son autores materiales o autores intelectuales, y que están presos en distintos centros carcelarios del Uruguay. Ahí hay, por ejemplo, el caso, en el primer capítulo se presenta el caso de la obsesión de una profesora de biología que en el año 2013 en Rivera contrata a sicarios y resuelve matar a parte de su familia, y terminó siendo el asesinato probablemente más sangriento de la historia de Rivera, con 3 muertes. Contrató a los sicarios, en esa familia había un niño de 2 años, los sicarios no quisieron asesinarlo y lo terminó asesinando ella. Y ella es una persona que tenía una licenciatura en educación y estaba iniciando una maestría en educación que la había hecho en una universidad privada aquí en Uruguay. Era profesora de biología y era de una familia muy relacionada económica y políticamente en el Uruguay. Pero por otro lado, hay otros casos en el libro también que se plantea otro perfil, que es el intento de asesinato por encargo a uno de los líderes, era una mujer en este caso, de las líderes de los Chingas, que fue hecho por un adolescente, un joven, ya no era adolescente, que en la puerta de la escuela fue a asesinar a una de las personas de referencia de los Chingas, erró el tiro y le pegó un tiro en el pecho a un niño de 12 años. Pero hay otro caso, por ejemplo, que tiene que ver con perfiles más profesionales de un integrante del primer comando de la capital, que es una organización mafiosa muy importante en el Brasil, que controla buena parte del mercado del narcotráfico en muchas ciudades, y que lo enviaron aquí a cobrar con plomo en primer lugar, y si se podía recuperar algo de dinero también, a 3 personas, porque se habían quedado con una cantidad importante de cocaína sin pagar. Pero también en el libro hay, por ejemplo, el perfil de una persona que viniendo de una familia muy acaudalada, resuelve matar al hermano. El hermano era policía, él lo resuelve matar y contrata a un sicario que era un experimentado delincuente, y esa persona de alguna manera lo mata a él para quedarse con alguna de las propiedades. Y después también hay en otros casos un hecho que fue bastante conocido aquí en Uruguay en el año 2008, que fue el intento en 3 ocasiones del asesinato de una contadora en la zona de Pocitos. El autor intelectual es su esposo, y él contrató en primer lugar a un sicario, después su amante intentó matar a esta persona cuando el primer hecho falló, e ingresó vestida de enfermera a un hospital privado en el Uruguay, tampoco pudo, y después volvieron a contratar a un sicario. Quiere decir que el libro lo que presenta es en primer lugar la complejidad de este fenómeno,
Y es cierto que hay un formato de sicario que está vinculado a la estructura del narcotráfico, pero también hay formatos que están vinculados a, por ejemplo, deudas económicas Claro, o deudas el morales. libro lo que tiene, Consideradas. el libro lo que tiene es esa variedad que lo que intenta demostrar y que creo que está muy bien que no hay que hacerse una idea particular, digamos, ¿no? Porque siempre que hay la intención de matar a alguien y hay plata de por medio, y esas circunstancias se puede dar horizontalmente en cualquier sector de la sociedad, horizontal y verticalmente. Pero también sabemos que cuando que la crónica roja, la mayor parte de los casos que son provenientes del mundo del narcotráfico, del mundo de la delincuencia, ahí sí estamos hablando de un cierto perfil, ¿no? Ahí sí, es cierto. En el fenómeno del sicariato operan distintos actores. Está el autor intelectual, está el autor material, eh, está el intermediario o intermediaria y después está la víctima. A veces el autor intelectual y el material y el intermediario es la misma persona, Ajá. pero en muchas ocasiones no. Eh, Aquí en las estructuras criminales hay personas que son soldados de alquiler. Eso es lo que quiere decir sicario. Son soldados de alquiler, son, digamos, personas Pistoleros, que son contratadas para matar. ¿qué edad Y tienen es su más o trabajo. menos? ¿Qué edad tienen? ¿En qué edad oscilan? Y entre las personas entrevistadas hay personas que oscilan entre los 18 y los 42 años. En general es gente que ha estado vinculada a estructuras del delito eh, y la forma de contactarlos, lo que se demuestra también en esta investigación es que es muy variada. Hay personas que están al mando, digamos, de estructura con un conjunto de sicarios al que algunos hasta se ofrecen para trabajar, pero hay otros que terminan asesinando por realmente muy poco dinero. Hay algunos que no. En el libro alguna de las personas habla de que le llegaron a pagar 20.000 o 25.000 dólares. Pero, por ejemplo, está la entrevista a el sicario que fue, digamos, contratado por el Coco Parentini, que es un jefe de la barra brava de Peñarol, que está preso, que ahora acumula condenas y va a salir cuando tenga alrededor de 77 años. Esa persona contrató a un individuo que terminó matando en el año 2019, en diciembre, El cuando famoso caso del Nacional, clásico. exactamente, cuando Nacional salió campeón, y esta persona mató por 30 gramos de droga y 8.000 pesos. Eso, eso, Entonces, eso vale una vida, ¿no? Ahora, yo escribí hace unos años con Patricia Gamió un libro sobre Marcelo Roldán, el pelado, que en la década del 80-90 era uno de los que llamaban infantojuveniles en aquel momento, ¿no? Un menor infractor que fue creciendo y se hizo delincuente. Tuvo dos o tres homicidios. Y aquel pelado que era para la prensa amarilla, para la prensa roja, una especie de sumum del delincuente, digamos, hoy, al lado de alguno de estos muchachos, sería un nene de pecho, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuál es el proceso por el cual un pibe de 18 años llega a tener este desprecio por la vida en estas conversaciones que vos has tenido? No solamente para hacer el libro, sino en tu función, en su momento como director de convivencia. bueno, en primer lugar, yo quiero hacer una aclaración por las dudas. Estas personas que yo entrevisté están todas presas. Eh, y eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, esto se pudo hacer porque esos sicariatos fueron resueltos en su momento y hoy están cumpliendo largas condenas. En segundo lugar, creo que el objetivo de este libro también es que para transformar hay que comprender. De lo contrario,
uno puede creer que hay cosas que suceden porque sí, o que son fáciles de solucionar. Y ahí lo que hay en las entrevistas en profundidad, el libro tiene muchísimas horas de entrevistas, más de 45 horas de entrevistas, y las entrevistas están desgrabadas, es decir, son 6 capítulos que tienen una presentación de cada caso y después tiene una entrevista en profundidad al autor intelectual y también al autor material, autor o autora, ¿no? Y ahí hay un recorrido sobre la historia de vida de la persona, no solamente del hecho concretamente, sino de su trayectoria educativa, su vínculo con la infancia, su vínculo con la familia. Y en la presentación incluso hay una reflexión sobre la estructura psicopática de muchas de estas personas. Y creo que cuando uno ve la historia de vida de estos individuos, es donde hay que tener una profunda reflexión como sociedad de la importancia de que haya ciertos factores de socialización que funcionen. Es decir, aquí hay personas que evidentemente toman decisiones que son absolutamente responsables, pero también hay trayectorias de vida que van a veces abriendo puertas o a veces cerrando puertas de oportunidades. Y el libro creo que plantea o intenta plantear esa complejidad sin que en ningún momento esto implique para nada el tratar de alguna manera bajarle la revolución a las barbaridades que estos sicarios han hecho y que, repito, en su gran mayoría están condenados por una muy buena cantidad de años. Es decir, por ejemplo, la profesora de biología que llevó adelante ese triple homicidio es una de las personas que tiene la condena más larga en el Uruguay, tiene 30 años más 45, más 15, que son en total 45. Y así hay otras de las personas entrevistadas. Pero creo que vale la pena leer con detenimiento algunas de esas historias porque plantean con una claridad bastante clara, con mucha claridad, a partir del relato de ellos mismos, de algunas situaciones de vida y sobre todo de algunas preguntas que yo me hice, que es cómo se encuentra la oferta y la demanda. Es decir, cómo una profesora de biología que vivía en Rivera en una familia adinerada y muy relacionada, que estaba haciendo una maestría en educación en una universidad privada, resuelve o se le pasa por la cabeza que quiere matar a sus cuñados y encuentra sicarios en su entorno. Los encuentra, los contrata y llevan adelante un triple homicidio. Bueno, en realidad, en este caso, los sicarios no se animaron a matar al niño que tenía 2 años, que era el niño de la pareja asesinada, y lo termina matando ella misma. O cómo, por ejemplo, se encuentra la oferta y la demanda cuando hay otros casos, cuando hay una persona en pleno Pocitos que vive con su pareja, pero que tiene un amante, y la amante, fruto de ese vínculo, se terminan convenciendo ambos de que hay que matar a la persona, que es el caso del triple intento de asesinato a la contadora, y bueno, y a través de vínculos lo terminan haciendo. O cómo se encuentra la demanda de una persona que viene también de una familia bastante acomodada en la zona de La Blanqueada, y él quiere matar al hermano, que es policía, y está durante varios días en distintos barrios de Montevideo preguntando cómo contratar a un sicario, y encuentra respuestas. No solamente encuentra respuestas, sino que encuentra a un sicario que después termina asesinando a su hermano. Entonces, el poder conocer esos detalles también creo que ayuda
a tratar de entender la dimensión de ciertos fenómenos de violencia en el Uruguay. Gustavo, vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a hablar de otros o de temas vinculados a esto, pero de actualidad también. ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos a una tanda y ya volvemos. Seguimos en la mira con Gustavo Leal, ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que acaba de sacar un libro sobre el sicariato. Gustavo, cuando dejaste el ministerio hace muy poco tiempo, ¿cuál era la situación de violencia y social, esa mezcla que había en la periferia donde vos tanto la caminaste? ¿Cómo la definirías en términos generales? Bueno, creo que existe y ha existido en el Uruguay una situación donde la aparición, sobre todo de la pasta base, a partir del año 2002 y en forma creciente, ha cambiado los códigos de la delincuencia y los códigos del delito. En el libro incluso yo entrevisto a varias de estas personas que están detenidas, algunos de los cuales son pesos pesados en la cárcel, y ellos hablan de cómo ha cambiado la estructura del delito y cómo han cambiado los códigos en la propia cárcel, tanto que en algunos casos ellos ya no tienen cierto control sobre lo que está pasando y se quejan o añoran cómo se han perdido justamente esos códigos. De hecho, lo que hay que tener en cuenta es que para poder abordar esta circunstancia tiene que haber un trabajo de inteligencia sistemático, tiene que haber un trabajo de mucha confianza entre la población y la policía y las autoridades para que haya información que fluya. El prólogo del libro yo cuento cómo fue que me decidí, digamos, a tratar de explorar justamente esto y tiene que ver con el intento de asesinato a uno de las líderes de los Chingas. El caso que comenté recién, que un sicario va a asesinar a esta mujer a la puerta de la escuela de Casaballe, erra el tiro y le pega a un niño. Ahí nosotros, con el equipo que teníamos en el ministerio, tuvimos información a las pocas horas del hecho del entorno familiar del propio sicario, de vecinos del propio sicario, que tenían, digamos, datos de lo que había pasado, y fue eso lo que permitió que en pocas horas, recuerdo que fue la Dirección de Información Táctica en aquel momento que estuvo a cargo del operativo con el comisario Lotito, Pablo Lotito, y en menos de 24 horas se logró aclarar la situación. Es decir que para poder tener un abordaje sistemático sobre muchas de estas circunstancias, hay que tener mucho vínculo capilar con la sociedad, hay que conocer cuáles son esos códigos, hay que poder hablar mucho, en parte porque estos códigos mafiosos tienen una clave que es la omertá. La omertá es el código de silencio de la mafia, donde existe una omertá en base a las personas que se incorporan a un grupo criminal, y de ahí viene esta idea de no ser buchón, es decir, de no hablar hacia afuera, pero también cuando hay miedo en la sociedad, hay una omertad que tiende a desarrollarse por parte de los ciudadanos como un sistema de protección. Es decir, bueno, yo sé que está pasando esto, pero no hablo, porque mira, si hablo y alguien se entera, o si yo no tengo confianza, alguien capaz que cuenta que yo hablé. Vos hablabas, entonces ahí opera un segundo fenómeno de la omertad. Seguro, vos tenías contacto con los vecinos, pero hablaste muchas veces con estos grupos delictivos, con integrantes de estos grupos delictivos, ¿no? Sí, claro. ¿Con qué te Hablé encontrabas? muchas veces en la cárcel con ellos. ¿Con qué te encontrabas? Porque, a ver, y bueno, yo hablé muchas veces en la cárcel con ellos, y hablé con algunos familiares. Por ejemplo, en el caso de los Chingas, yo recuerdo que cuando ellos cayeron presos,
la jefa de la familia, que es la abuela, un día yo estaba caminando por los pasillos de los Palomares y ella vino a hablar conmigo porque decía de que estaba habiendo una persecución que era injusta. Obviamente yo tenía una visión totalmente distinta sobre eso, pero sí hablé porque creo que para transformar de vuelta hay que poder conocer, si no uno se queda con la caricatura de las cosas. Y el poder hablar también con los delincuentes en la cárcel, entrevistarlos en profundidad, aplicar técnicas de investigación cualitativa, permite también poder tener mayores elementos, incluso para la policía, que son quienes llevan adelante la mayor parte del trabajo junto con la fiscalía, poder tener elementos sobre la percepción, la cosmovisión, los códigos, los valores, la forma de razonar y de pensar que tienen muchas de estas personas que se incorporan en esta dinámica. Ahora, Gustavo, en el libro, cuando lo lean, se van a dar cuenta que hay casos que son realmente complejos de poder resolver. Bueno, en parte porque la casuística de muchos de estos hechos llevan a situaciones que son realmente increíbles. pero mirá, Gustavo, si vos te pones a pensar la historia de vida que arrastran muchos de estos muchachos, ¿no? O esta gente, si te pones a pensar que si matan a un líder, después ese lugar lo ocupa otro, o si desarticulás una banda, ese lugar lo ocupa otra banda. Y si pensás que si los metés presos o dirigen el negocio desde adentro de la cárcel, o algún día van a salir. Por suerte tenemos un sistema que no tiene pena de muerte ni cadena perpetua. Entonces, en ese esquema en el que parece imposible, los vecinos están condenados a vivir con estas bandas. No, condenados no, yo creo que hay soluciones, pero en primer lugar me parece que una cosa es tratar de comprender el fenómeno y explicarlo, y la otra es tolerarlo. Para mí esa acción de estos grupos criminales es intolerable y tiene que tener la máxima persecución penal. Que uno trate de entender y de conocer más en profundidad cómo funcionan, implica también el poder tener información que pueda generar la posibilidad de actuar. Y ese es el objetivo justamente de esta reflexión, intenta hacer un aporte para, en este caso, los cuadros de la Policía Nacional y de la Fiscalía, que pueden tener también, a partir de este tipo de reflexiones, de este tipo de investigaciones, elementos que puedan llegar a comprender cuál es la mentalidad criminal. Y me parece que también lleva a que ese pacto de omertá que muchas veces los vecinos generan para tratar de sobrevivir, porque no es fácil vivir en determinadas zonas cuando a ti te amenazan, te ponen una pistola en la cabeza y te dicen que te tenés que ir de tu casa, como ha sucedido en muchas ocasiones. De hecho, ya el año pasado, durante este año también, ese tipo de fenómenos han ocurrido. Y por lo tanto, creo que la necesidad de comprender justamente cuáles son esos códigos, la necesidad de entender por qué un soldado del primer comando de la capital brasilero que lo envían al Uruguay para asesinar personas y hoy está preso con una condena muy importante, dice que la situación del perfil de los delincuentes aquí en Uruguay, para él está fuera de lo que es imaginable, porque entiende que no tienen ningún tipo de códigos. Es tremendo eso, es tremendo. Es tremendo, pero lo dice con un nivel de detalle y explica por qué. Sí, es tremendo esa parte. Lo explica. Entonces, cuando eso sucede, es que nosotros creo que más que
debatir también los temas de seguridad sobre la base de una consigna o la base de un improperio o la base de un eslogan, me parece que lo importante es poder poner insumos para comprender más, para entender más, para explicarnos lo que nos pasa Sí. y para intentar cambiarlo. Gustavo. Porque repito, entrevistar a sicarios es algo que conmueve, que te da, te genera una situación perturbadora, porque confiesan cosas terribles y claramente uno se siente muy distante moralmente de esas personas. Pero también uno entiende que esas personas que hacen estas cosas tienen una dualidad moral que los lleva a tratar de explicarse a ellos mismos las cosas. Por ejemplo, hay uno de los sicarios que me discute en el libro, con una polémica importante, de que él no era el asesino, sino que el asesino era el que lo había contratado. ¿Por qué? Porque los sicarios cuando desarrollan justamente esa dualidad moral, les lleva a pensar de que el gatillar, si alguien pagó, en realidad es un trabajo. Un acto Pero que el verdadero mecánico, ¿no? asesino. Sí, sí. Exacto. Gustavo, ¿alguna o parte de esto que estamos hablando estuvo en la conversación que vos mantuviste con el ex jefe de policía de Montevideo, Herodes Ruiz, que le terminó costando el cargo? El tratar de entender, el que él tratara de entender, él quería tratar de entender esto. Bueno, él lo conocía, ¿no? Fue mutuo en ese momento. Lamentablemente, el ex ministro tomó una decisión totalmente equivocada, a mi gusto, de haber echado, como lo echó, a un jefe de policía de Montevideo. Y lo que se conversó en ese momento fue la situación que estaba ocurriendo en un barrio en concreto, en el 19 de abril, donde había una dinámica de desalojos forzosos de personas. Había una persona que se había fugado de la cárcel y que hacía 2 meses que se había fugado de la cárcel, de la chacra del penal de Libertad, y ya llevaba más de 4 asesinatos y estaba desalojando personas. Entonces, bueno, el poder intercambiar información sobre eso fue el objetivo. Claro, pero un vos... objetivo que me parece que fue tomado como una vendetta por parte del anterior ministro. Pero y que vos se no estabas... equivocó. Vos Pero no estabas esa información yo la sigo compartiendo también con otras personas. Está bien, pero vos no estabas en el gobierno en ese momento, no estabas en acción, no estabas trabajando esos temas. ¿Esto qué implicaba? ¿Que al jefe de policía le faltaba información? Implicaba que la policía implica, ¿no? La policía siempre, históricamente, ha tenido una forma de trabajo que es escuchar muchas campanas. Un policía o un investigador que le tenga que pedir permiso a un ministro para hablar con alguien, es que le están amputando las manos para trabajar, es sentirse no respaldado. Porque el trabajo de investigación, cualquiera que haya estado cerca de eso, sabe de que se nutre de muchas fuentes. Y cuando hay casos complejos como este, también. Por lo tanto, que una persona hable con otra que puede tener información o que puede tener un acceso a información que a veces la policía no tiene, porque muchos de los vecinos no se animaban a hablar de esto por la posibilidad de que esa información se filtrara, que después terminaran ellos siendo acusados por estos grupos. Porque, a ver, en el barrio 19 de abril lo que había pasado es que había una persona que estaba presa por homicidio, la trasladaron a la chacra del penal de Libertad, él se escapó caminando de ahí, llega al barrio 19 de abril y está casi 4 o 5 meses en ese barrio, desalojando personas, matando, y no se lo podía encontrar.
Y esa era la realidad. ¿A vos te parece que hoy en el gobierno está faltando este tipo de información, este tipo de análisis, este tipo de evaluación? Yo creo que hoy la policía trabaja de manera diferente porque hay una lógica y se instaló una lógica que es la que instaló el ex ministro cuando echó al jefe de policía, que fue equivocada. Y bueno, y también hay muchos perfiles profesionales que tenían muchísimo conocimiento de la periferia, del narcotráfico, del interior de las cárceles y de los códigos que hoy ya no están. Y eso me parece que ha generado también dificultades. Pero bueno, creo que con el tiempo uno va a poder darse cuenta que los pingos se ven en la cancha. Gustavo, te quedamos muy agradecidos, te deseamos mucha suerte. Este libro, Historia de Sicarios en Uruguay, uno lo podría leer y puede pensar que son tramos de una novela de violencia, de narcotráfico, de sicarios, pero no, es la realidad. Y no solo es la realidad de lo que está pasando acá ante nosotros, a 20 minutos, a 30 minutos de donde estamos. Es terrible leerlo, pero es necesario. Gustavo, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.